recordando nuevamente tema lineal, tema constante y tema derivado. En este caso, en el texto 1, dice, los animales poseen diferentes y variados recursos para asegurar su supervivencia, y entre ellos se destacan especialmente las técnicas de caza. A grandes rasgos, podemos distinguir 3 técnicas de caza distintas. En la primera, la caza al acecho. El predador deja que la presa se le aproxime hasta que esté suficientemente cerca como para que no pueda escapar. Todo lo contrario es la técnica de aproximación disimulada, en la que es el cazador el que se acerca a la presa con gran precaución para atacarla bruscamente desde muy cerca. La emboscada, por último, consiste en que uno o más predadores obligan a la presa a dirigirse hacia un punto en el que la espera, emboscado el resto del grupo. Ya, ahí, por ejemplo, ¿qué tipo de progresión temática podemos observar en esta lectura? Repetimos, ¿es de tipo lineal? ¿Es de tipo de tema constante? ¿O es de tema derivado? Si hubiera alguna participación, participen, colegas, para poder socializar mejor esta diapositiva. Simplemente respondiendo si es lineal o si es derivada. Hola, dice que no escuchan bien, colegas. Hola. Ya, en este caso, este tipo este texto corresponde a la progresión temática derivada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque parte de un hipertema. ¿Ya? ¿Cuál es el hipertema acá? Las técnicas de caza. Porque luego dice la primera técnica, luego habla de la segunda técnica y luego habla de la tercera técnica, que es la emboscada. Entonces, ese es un tipo de texto de progresión temática derivada. Veamos ahora otro tipo de texto. Dice, el árbitro es arbitrario por definición. Es el abominable tirano que ejerce su dictadura sin oposición posible y el ampuloso verdugo que ejecuta su poder absoluto con gestos de ópera. Vean ustedes, en ese texto hay un punto al final de cada oración. Repito, el árbitro es arbitrario por definición, punto. Es el abominable tirano que ejerce su dictadura sin oposición posible y el ampuloso verdugo que ejecuta su poder absoluto con gestos de ópera, punto. ¿De quién está hablando? Sigue hablando del árbitro, ¿verdad? Pero ya no aparece otra vez árbitro ahí. Simplemente el punto representa el sustantivo árbitro. Luego, después de ópera, vean ustedes, hay un punto y empieza silbato en boca. Si nos preguntamos, ¿quién usa silbato? Es el árbitro. ¿De quién habla de ese texto? Del árbitro. Entonces, nuevamente le está repitiendo árbitro, pero no dice árbitro, sino hay un punto ahí. Silbato en boca, y luego lo explica con una coma. El árbitro sopla los vientos de la fatalidad del destino y otorga o anula goles. Ya, si yo les pregunto ahí, fatalidad del destino, hay una técnica para comprender texto que es la sustitución o el reemplazo de los sinónimos. En este caso, si queremos reemplazarle, ¿qué significa fatalidad del destino? Entonces, fatalidad del destino hace referencia ahí al silbato, por ejemplo, ¿no? Dice, el árbitro sopla los vientos de la fatalidad del destino y otorga o anula goles. Tarjeta en mano, ¿a qué se refiere? ¿Quién usa la tarjeta? Es el árbitro. O sea, nuevamente vuelve a hablar del árbitro. Alza los colores de la condenación, se refiere a las tarjetas, el amarillo, que castiga al pecador y lo obliga al arrepentimiento, y el rojo, que lo arroja al exilio, o sea, la expulsión del jugador. Vean ustedes, ¿qué tipo de progresión temática hay ahí?
¿Será lineal? ¿Será de tema constante? ¿No? Por ejemplo, profesor. ya, muy bien, escuché por ahí una respuesta, me parece genial la respuesta. Constante. Es constante, ¿ya? ¿Por qué? Porque, como dice el concepto, a un mismo tema se lo van asignando diferentes remas. En este caso, el tema es el árbitro, ¿verdad? ¿Y cuáles son los remas? Abominable tirano, silbato en boca, tarjeta en mano, etcétera, ¿no? Son los remas que atribuyen a la característica o la condición del árbitro. ¿Ya? Eso es clave, estimados colegas, para poder entender un texto. Ya, pasamos al siguiente. Llegó y dejó su bicicleta. Esta estaba averiada y necesitaba que la revise el mecánico. Él la revisó y luego de darle el respectivo mantenimiento quedó como nueva. ¿Qué tipo de texto será esto? ¿Qué tipo de progresión temática será? Lineal. Lineal, lineal, maestro. Muy bien, lineal. ¿Ven cómo nos ayuda este concepto para poder identificar los tipos de texto? ¿Ya podemos continuar? Sí, profesor. Sí, maestro. Sí, profesor. Ya, Sí. ahora vamos a ver la estructura del texto. Este es otro tema interesante. Ya hemos visto la progresión temática, ahora veamos la estructura del texto. Normalmente un texto tiene la siguiente estructura: idea principal, ideas secundarias, ideas accesorias. Ahora hay que diferenciarlas unas de otras. La idea principal es la idea base de la cual se derivan o desprenden las demás ideas que conforman el texto. La idea principal es una idea general y se distingue de las demás porque si la excluimos, las demás ideas quedarían desvinculadas sin demasiado sentido o dirección. Entonces, para saber si es una idea principal, tendríamos que utilizar ahí, cuando leemos un texto, estimados colegas, una técnica que se llama la técnica de supresión, ¿ya? O sea, en otras palabras, intentar suprimir o anular o colocarlo dentro del paréntesis esa idea. Si colocado dentro del paréntesis esa idea o suprimida, digamos, esa idea, vemos que el texto pierde ya el sentido, pierde el significado, pierde la coherencia lógica. Entonces, eso es la idea principal. Por eso se llama principal, una idea que no debe soslayarse en un texto, una idea que debe estar presente siempre en el texto. ¿Ya? ¿Entendido, colegas, esa partecita? Pasamos Sí, profesor. a las ideas secundarias. ¿Ya? Las ideas secundarias son las que complementan la idea principal a través de repeticiones. Por ejemplo, utiliza sinónimos, conceptos, explicaciones, derivaciones, sustitutos o ideas implícitas. Esas son ideas secundarias. En otras palabras, si estas ideas secundarias se suspenden o se suprimen o se ponen entre paréntesis en un texto, el texto va a seguir teniendo significado, sentido, coherencia, ¿no? Entonces, eso es una clave para poder entender lo que es una idea secundaria. En cambio, las ideas accesorias, conocidas también con la denominación de ideas de tercer orden, están dentro de las ideas secundarias y dan a conocer algunos datos concretos como nombres, como fechas, acontecimientos menores, comentarios, etc. Esto es lo que ocasiona confusión en los lectores. Muchas veces nos vamos a esos datos porque aparentemente nos parecen relevantes, ¿no? Algunos datos, algunos nombres, algunas fechas, etcétera, ¿no? Y por eso es que consideramos, a eso marcamos como una idea principal cuando en realidad no lo es. Entonces tenemos que tener en cuenta esta base conceptual que tienen que volver a leerlo, volver a releerlo para que puedan ustedes estar más seguros al momento de rendir su evaluación.
¿Alguna pregunta, estimados colegas, antes de avanzar? ¿Continuamos? ¿Estamos bien? Ya, vamos a ver. Técnicas para comprender textos continuos. Hemos hablado en la anterior diapositiva que el Ministerio de Educación utiliza dos tipos de textos, ¿no? Los continuos y los discontinuos. En este caso, una de las técnicas para comprender textos continuos, que es lo más frecuente y que son los textos extensos de 4 o 5 páginas en las evaluaciones. Entonces, una de las técnicas dentro de tantas que existen, por ejemplo, el subrayado, el sumillado, el resumen, etcétera, yo creo que la más fundamental es la palabra clave o las palabras claves. Miren, la palabra clave son las palabras que aportan una información importante y significativa acerca de un contenido. En este sentido, las palabras clave son esenciales porque nos permiten conocer la esencia de cualquier información, de cualquier texto, de cualquier mensaje. Entonces, uno de los secretos, o valga la redundancia, una de las claves para comprender texto continuo es saber identificar la palabra clave. Ya, la palabra clave. Esto es fundamental. ¿Ya? Entonces, una vez que nosotros identificamos la palabra clave dentro de un texto, entonces vamos a saber diferenciarlo del contenido del texto, de la idea principal, de la idea secundaria, de los complementos, etc. Importante, mire, la palabra clave solo puede ser un sustantivo. A tomar nota. ¿Ya? Si en un texto encuentran varias veces que se repite este sustantivo, entonces es la palabra clave. También puede ser un adjetivo siempre que complemente al sustantivo. ¿Ya? Adjetivo solo no es palabra clave. ¿Ya? Puede ser un sustantivo solo o puede ser un adjetivo siempre que complemente al sustantivo. O también puede ser un verbo conjugar. Verbo que se pueda conjugar. Esto es, digamos, el secreto para poder identificar una palabra clave. Repito, debe ser un sustantivo, debe ser un adjetivo, pero siempre y cuando complementa al sustantivo, o puede ser un verbo conjugado. No olvidar que en un párrafo puede haber entre 3 y 4 palabras claves, dependiendo de la cantidad de oraciones. Ya, entonces ustedes saben de que un texto está conformado por varios párrafos. Ya, eso también tenemos que identificarlo, ¿no? Cada párrafo está separado por un punto aparte. Ya, entonces dentro de ese párrafo pueden haber varias palabras clave. ¿Cómo reconocer la idea principal? El lector accede a la idea principal de diferentes maneras. ¿Ya? Por ejemplo, eliminando palabras tribales o secundarias. ¿Ya? Es lo que decía antes. Eso se llama la regla de supresión. ¿Ya? Entonces podemos eliminar esas palabras que consideramos que no son muy importantes o que no son, digamos, imprescindibles en el texto. También podemos reconocer la idea principal integrando hechos o conceptos, ¿ya? Integrando hechos o conceptos. Se llama regla de generalización, es decir, hay conceptos o unidades menores que finalmente forman parte de un conjunto, de algo general, ¿no? Entonces, ese es otro secreto. El otro secreto es construyendo o generando la idea principal. Eso se llama regla de elaboración. Por ejemplo, en las alternativas, ahí pueden ustedes hacer, digamos, esta práctica de construir la idea principal, ¿no? Que tenga sentido completo, que tenga sujeto, que tenga verbo, que tenga predicado, es decir, que tenga complemento, o sea, que sea una idea exacta o una idea completa.
Entonces, porque hay textos que en la alternativa te dicen la idea principal del texto es. Entonces, ahí tienen ustedes para que hagan esa práctica de la regla de elaboración. Y ubicando la idea principal en el texto, que es la regla de ubicación. Ya, la regla de ubicación. Vamos a ver detenidamente cada uno de estos secretos o cada una de estas claves. Por ejemplo, en el caso del procedimiento 1, la regla de supresión. Dice, procedimiento 1, identificar todos los sustantivos y verbos. ¿Ya? Cada uno sabe diferenciar un sustantivo de un verbo, ¿verdad? Jerarquizar las palabras identificadas. Suprimir los sustantivos y verbos secundarios. Estructurar la información con los sustantivos y verbos principales. Ya, por ejemplo, la regla de supresión. Las palabras repetidas corresponden a los siguientes grupos. Por ejemplo, época, renacimiento, renacentista, ¿no? Entonces, lo puedo suprimir, época, renacimiento, renacentista. Entonces, yo me quedo con uno general que es renacimiento. Por ejemplo, hombre, varón. Regla general, hombre. Exigente, exigencia, exigencias. Concepto, exigencia. Ya, esa es regla de supresión. Regla de generalización. Conceptos englobados. Por ejemplo, rubia, cabellos largos, ojos grandes, etc. ¿A qué se refiere todas esas características? Se refiere al físico de una persona o de una mujer, ¿no? Si dice rubia, mujer, ¿no? Si dice rubio, varón. Entonces, ahí tenemos la regla de generalización. Físico de la mujer, en este caso, porque habla de rubia, cabellos largos, ojos grandes, etc., ¿no? Regla de elaboración, ordenando las palabras. La idea principal será la exigencia del varón respecto al físico de la mujer durante el renacimiento, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de un texto. Regla de ubicación. Se ubica al inicio del texto o también se puede ubicar al medio o al final. ¿Ya? Entonces, eso es la siguiente regla. Modalidades de las ideas explícitas e implícitas. Ya, por ejemplo, cuando hablamos de una idea explícita, ya, una idea explícita es la idea que está presente en el texto. Ya, vamos a hablar, por ejemplo, de los niveles de comprensión lectora. Todos ustedes saben que los niveles de comprensión lectora son 3, ¿no? Nivel literal, nivel inferencial y nivel metacognitivo. En este caso, las ideas o los textos que encierran ideas que corresponden al nivel literal se podrían llamar ideas explícitas, ¿no? Es decir, están declaradas en el texto, están escritas en el texto. Y las implícitas son las que denotan un significado, ¿no? Denotan un significado. Es muy parecido al significado y al significante. Ahí tenemos, por ejemplo, una idea. Dice, Aida se puso en la cola para sacar la entrada. Cuando lo consiguió, hay un punto ahí, ¿no? Se refiere también al sustantivo Aida. Cuando lo consiguió, se dirigió a la puerta y la entregó al portero. Nos preguntamos, ¿quién la consiguió o qué la consiguió? Estamos hablando, Aida consiguió, pero ¿qué consiguió? Entrada, ¿no? Se dirigió a la puerta, ¿quién se dirigió? Aida. ¿A quién le entregó? Al portero. Tras darle la entrada al portero, ¿quién le dio la entrada al portero? Aida, se refiere al sustantivo Aida. Buscó su asiento y esperó a que se apagaran las luces y se iluminara la pantalla. Entonces, la pregunta ahí, ¿quién se puso en la cola para sacar entrada? ¿Cuál sería la respuesta ahí? Aida, ¿verdad? ¿Qué era lo que iba a hacer Aida cuando se sentara? ¿No? Entonces, buscar el asiento, esperar a que se apaguen las... Bueno, se puede ir contestando ahí, ¿no? Miren, la ubicación de la idea principal. Cuando la idea principal se ubica al inicio del texto, se llama, en este caso, párrafo analizante. Cuando la idea principal se ubica al final del texto, se llama sintetizante. Ya. Miren, los párrafos sintetizantes o las ideas principales que están al final siempre van acompañados de algunos conectores
lógicos, por ejemplo, o de algunos, si quieren entenderlo mejor, de algunas palabras. Por ejemplo, por lo tanto, en consecuencia, de modo que, por supuesto, en suma, etcétera, ¿no? Esas son las palabras que nos están indicando que ahí está la idea principal, ¿no? En este caso, en un texto sintetizante. ¿Cómo se van a dar cuenta que es un texto sintetizante, ¿no? Cuando utiliza estos tipos de conceptos, en consecuencia, en conclusión, por lo tanto, en suma, de ahí que, ¿no? Por lo tanto, ¿no? Por lo expuesto, por lo dicho, ¿no? De esto se deduce, de modo que, bueno, etc. Hay otro tipo de texto sintetizante analizante, ¿no? Cuando las ideas principales se ubican en el centro del texto. También el encuadrado, cuando la idea principal se ubica al inicio del texto o al final del texto, o sea, en el primer párrafo o en el párrafo final. Y el paralelo, durante todo el texto se encuentra esta idea, ¿no? Entonces, en las evaluaciones que toma el ministerio, hay algunos textos donde las ideas están al inicio, ¿no? Es un analizante. Otros están al final, ¿no? Entonces, otros están en el centro, otros están, digamos, al inicio y al final, y eso el lector, un buen lector, se va a dar cuenta, digamos, porque se concentra en la lectura. Por eso siempre es bueno leer y utilizar otras técnicas, como por ejemplo las técnicas del subrayado, las técnicas del sumillado, que son muy importantes, que no nos dejan perder de vista la idea principal en la primera lectura. Donde lo encontró, señálelo ya al pasar, al leer, porque va a perder tiempo en encontrarlo nuevamente. Entonces, esa es una clave para dar un buen examen, de que se tiene que leer y, aprovechando esa lectura, ir sumillando, ir subrayando estas ideas, más o menos la ubicación de las ideas en una segunda lectura. Podemos volver, digamos, a encontrarle con mayor detenimiento, por supuesto, utilizando algunas técnicas de comprensión, ¿no? Lectora. Y finalmente, la manifestación de la idea principal. Miren, tenemos acá un cuadro, espero que los ayude este cuadro a diferenciar la idea principal del tema y el título, ya que en muchas evaluaciones dice, ¿no? La idea principal del texto es, ¿no? El tema del texto es, o el título más apropiado del texto es. Entonces, ahora veamos cuál es la diferencia o qué características presentan cada uno de ellos. Por ejemplo, ahí dice, expresión de la idea, idea principal. Manifiesta lo más importante del texto, que hemos hablado ya. Afirma o niega alguna idea, explica brevemente el asunto, ¿no? O el tema, ¿no? Entonces, eso es una característica. Se expresa en una oración, su forma es explicativa. Esa es la idea principal. Pregunta que nos puede ayudar a identificar esta idea principal. Preguntarnos, ¿qué se dice de ese personaje o de ese asunto? O sea, ¿de qué habla de esa idea principal o qué habla de ese tema, ¿no? Entonces, esa es la clave para que nos ayude a identificar la idea principal. El tema expresa todo el texto en forma global. Solo expone, no afirma ni niega. Expresa el asunto o problema. Se expresa en forma nominal. Su forma es expositiva. ¿Ven? En cambio, la idea principal, su forma es explicativa. En cambio, en el tema, su forma es expositiva. La pregunta que nos podría ayudar a identificar el tema es, ¿de quién o de qué trata el texto? El título presenta la cualidad genérica del tema expresado en el texto. Es consecuencia del tema y lo presenta como precisión. Enuncia el tema dándole nombre. Ese es el título. Se expresa en una palabra o una frase nominal. Su forma es informativa. ¿Ya ven? Entonces, la idea principal, su forma es explicativa. El tema, su forma es
expositiva. Y el título, su forma es informativa. ¿Ya? Esa es la característica para diferenciar digamos, una idea principal, un tema y un título. Ya, ahora, espero, estimados colegas, de repente alguna intervención. Aló, maestro, ¿me Sí, escucha? sí. Maestro, buenas noches. Buenas tardes, le escucho. Una consulta. ¿Sí? Cuando usted dice frase nominal, ¿a qué se refiere? Porque no soy de especialidad de comunicación, ¿no? Y pues Ya. esa partecita un poquito podría Ya, como más o explicar. menos, nominal viene de nombre. Ya, es como un nombre. Ya, eso es una frase nominal. Ya, por ejemplo, el petróleo, por ejemplo, ¿no? Tenemos ahí un nombre, ¿verdad? Las tecnologías de la información y la comunicación, por ejemplo, de acuerdo a los textos, ¿no? Ya. Por ejemplo, otro, el Internet, por ejemplo, ¿no? Más o menos, el título va acompañado siempre de un artículo, ¿ya? Para reconocerlo mejor, y es una frase nominal, no es extensa como el tema, no es extensa como la idea principal, es un enunciado corto. Ya. Y también creo, en otros cursos escuché que no va el verbo, ¿no es cierto? No, ¿O va? no, no, claro que no, va acompañado de un artículo. La idea principal sí tiene que ir con el verbo, sustantivo, sintagma nominal, etcétera, como hayamos estudiado, ¿no? Ya, ¿hay alguna otra pregunta? Hola. Sí, profesor, disculpe, ¿le puedo preguntar, por favor? Sí, cómo no. Gracias. Es que sabe que yo entré aún cuando ya estaban en tipo de temas, lineal, constante. Por favor, de repente, ¿podría ubicar para terminar de copiar? Ya, Muy amable. vamos a repetir, ¿ya? Porque si repetimos, nos va a quedar claro, ¿ya? Estamos hablando Exacto. Ahí. de la progresión temática, ¿ya? La progresión Gracias. temática es la que nos da, digamos, las claves para poder identificar las ideas principales, o en otras palabras, para poder comprender un texto en su real dimensión, ¿ya? Entonces, en un texto podemos encontrar textos de progresión temática de tipo lineal, ¿no? Podemos encontrar, por ejemplo, también de tipo constante o de tipo derivado, ¿no? Entonces, la clave para reconocerla cada uno de ellos es la ubicación de los signos de puntuación. Ya, por ejemplo, el de tema lineal responde a una concatenación de temas, esto es, el rema de una proposición o parte de este se convierte en tema de la siguiente. Entonces, el rema es entendido como un término de enlace, si se quiere, para conocerlo mejor, ¿ya? Pero normalmente se llama rema. Ya, y la que determina la existencia de un rema es el signo de puntuación, ¿no? Generalmente el punto seguido. Por ejemplo, esta mañana he estado en la peluquería, ¿ya? Luego dice, también estaba la vecina, ¿no? Pero lo que está dentro del paréntesis es como una regla de supresión, que eso no debe aparecer en el texto, porque eso es un rema, ¿no? Luego, ¿de quién está hablando? De la vecina, me ha dicho, o sea, por eso se llama lineal, ¿no? Como dice, ¿no? El rema de una proposición o parte se convierte en el tema de la siguiente y así va avanzando el texto. No sé si copió esa primera parte para pasar a la segunda. Sí, profesor. Gracias. Ahí tenemos la progresión de tema constante, ¿ya? Constante. Dice, a un mismo tema se le van asignando distintos remas, es decir, el mismo tema aparece en sucesivas oraciones con remas diferentes, ¿no? En el caso, por ejemplo, de lo que hemos leído del árbitro, ¿no?
Acá hay similar, Gabriel es inteligente, pero ya no lo repite nuevamente en el texto Gabriel, ahí aparece entre paréntesis, pero eso no. Dice, es muy rápido pensando. Si nos preguntamos, ¿de quién habla? Habla de Gabriel, que es muy rápido pensando. También dice, siempre dice cosas oportunas. ¿De quién habla? También está hablando de Gabriel, ¿no? Entonces, eso es una progresión de tema constante. Y la progresión de temas derivados es cuando ya deriva, como su mismo nombre, a partir de un tema grande o de un hipertema, empieza a desglosar o empieza a definir otros elementos o unidades de análisis menores, ¿no? Que se subordinan a la idea general, ¿no? Que hablando de repente desde el punto de vista de David Ausubel, pudiéramos llamarle de repente subsunsores, ¿no? O conceptos inclusores, ¿no? Es un tipo de progresión de temas derivados. Me avisa, colega, si ha terminado para pasar ya a una práctica. Ya en la práctica vamos a tener que recordar toda esta teoría y a eso tiene que acostumbrarse siempre a recordar la teoría al momento de leer. Profesor, disculpe, una preguntita. Le digo, ¿aló? Sí, ¿Hola? pregunte, le escucho. Ya. En conclusión, en sí, porque no lo capté muy bien lo que usted dijo, en resumen, ¿cómo se identifica cada uno, por ejemplo, el tema, la idea principal y el título? Dijo así, pero no alcancé en Vamos a pasar escucharlo. a la siguiente diapositiva, ¿ya? ¿Ya copió la colega que está copiando la progresión temática? Sí, profesor, muchas gracias. Ahora pasamos a la inquietud de la colega. Por ejemplo, ahí, reconocer la idea principal. Una forma para reconocer la idea principal es utilizando la regla de supresión, es decir, colocándole entre paréntesis o anulándole, digamos, entre nuestra mente nada más, las ideas que no tienen mucha relevancia en el texto o que si quitáramos eso del texto, normal el texto sigue teniendo sentido, sigue teniendo significado. Ya, esa es una primera regla, la regla de supresión. Ya, o sea, en otras palabras, tapar esa partecita, si lo tapamos eso o lo tachamos y vemos que el texto ya pierde sentido, entonces eso será la idea principal. Pero si no pierde sentido el texto, entonces lo podríamos dejar de un lado porque eso es una idea secundaria, ¿ya? Otra clave es integrando hechos o conceptos. O sea, eso se llama regla de generalización. Ya cuando englobamos los conceptos específicos o las palabras específicas que pertenecen a un conjunto, ¿no? Por ejemplo, si decimos perro, vaca, por ejemplo, cerdo, etcétera, ¿qué son ellos? ¿Cuál es su regla de generalización de estos animales? Que son mamíferos, por ejemplo, ¿no? Entonces estaríamos hablando de una regla de generalización. Construyendo, la tercera clave es construyendo o generando la idea principal. Eso se llama regla de elaboración. ¿Ya? Entonces, la regla de elaboración es para hacer de repente, elaborar nosotros mismos la idea principal. Y esta idea principal, ¿qué tiene que tener? Tiene que tener sentido completo, tiene que tener significado completo, tiene que tener verbo, tiene que tener artículos, tiene que tener sustantivo, tiene que tener predicado, tiene que tener sujeto, etcétera, ¿no? Tiene que ser una idea completa. ¿Ya? Eso es la regla de elaboración. Y una cuarta, ubicando la idea principal en el texto. Se llama regla de ubicación. Normalmente en las evaluaciones que da el ministerio, tenemos que aplicar los cuatro pasos, ¿no? Pero ¿cuál sería el primer paso ahí? La regla de ubicación. Ya a través de la lectura vida, a través de la lectura comprensiva, usando, por supuesto, otras técnicas auxiliares que son muy útiles, como por ejemplo el subrayado, el sumillado. El sumillado es cuando al costado del párrafo hacemos alguna explicación o anotamos alguna idea que se repite más en el texto o en el párrafo, ¿no? Porque eso nos va a ayudar finalmente a encontrar, digamos, el significado o a comprender el texto.
Ahí tenemos algunos ejemplos, algunos pasos para identificar la idea principal. Primero, identificar todos los sustantivos y verbos. Eso es sencillo. 2, jerarquizar las palabras identificadas. Jerarquizar, ¿qué nos implica? Nos implica englobar, digamos, las palabras específicas que pertenecen a un todo, a un todo general, como por ejemplo mamíferos, por decir, ¿no? Suprimir los sustantivos y verbos secundarios, o sea, los que no son muy relevantes. Estructurar la información con los sustantivos y verbos principales. Por eso decía de que la oración debe tener sustantivos y debe tener verbos. Luego, por ejemplo, ahí tenemos algún ejemplo de regla de supresión. Las palabras repetidas, no le he copiado ahí el texto por apurado, pero el texto trata sobre el renacimiento, ¿no? Entonces ahí en el texto menciona época, renacimiento, renacentista, etc. Todo eso es igual a un conjunto que se llama renacimiento. También en ese mismo texto habla, por ejemplo, hombre, varón, etc. Todo eso se engloba dentro de un contexto hombre. Exigente, exigencia, exigencias, exigencia, ¿no? Es lo general. La regla de generalización, conceptos englobados. Por ejemplo, en otro texto, ¿no? Habla de los sustantivos, ¿no? Rubia, cabellos, adjetivo rubia, por ejemplo, ¿no? Cabellos largos, ojos grandes, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ven cabellos largos, ¿no? Sustantivo y adjetivo. Ojos grandes, sustantivo y adjetivo, ¿verdad? Entonces, todo eso pertenece al físico de la mujer, ¿no? Esa es la regla de generalización. La regla de elaboración es ordenar las palabras. La idea principal en este caso de ese texto, la exigencia del varón respecto al físico de la mujer durante el renacimiento. ¿Por qué? Porque trata ahí de un texto, cómo cataloga el hombre a la mujer, qué características debe tener, debe ser rubia, de cabellos largos. O sea, en el texto habla de todo eso. Entonces, si queremos elaborar una idea principal, entonces estaríamos diciendo, ¿no? La idea principal sería, ¿no? La exigencia del varón respecto al físico de la mujer durante el renacimiento. Vean ustedes, ahí tienen una idea completa, ¿no? Si decimos, por ejemplo, exigencia del varón, ¿no? Ya no es una idea principal, ¿no? Y la regla de ubicación es cuando ubicamos la idea principal en el texto. Por ejemplo, ahí tenemos una modalidad de las ideas también que son ideas explícitas y también ideas explícitas. Ya les he explicado eso, vamos a pasar a la ubicación del texto. Lo que ven ahí es, por ejemplo, en una prueba que toma el ministerio, puede hacer que el ministerio copie un texto analizante, o puede hacer que copie un sintetizante, o puede ser que copie un mixto, sintetizante y analizante, o puede hacer un encuadrado o un paralelo. Ya normalmente lo que hace el ministerio es copiar textos sintetizante y analizante y paralelo. Muy poco copia textos analizantes o sintetizantes, ¿no? Normalmente sus evaluaciones oscilan con mayor frecuencia en textos paralelos, en sintetizante y analizante, y en encuadrado, en menor frecuencia, ¿no? En este caso, cada texto, si ustedes ven una prueba del ministerio, tiene varios párrafos, ¿no? Los párrafos están señalados con puntos, ¿ya? En este caso, cuando la idea principal está al inicio, podríamos encontrar en el primer párrafo, digamos, la idea, ¿no? Entonces, es un párrafo analizante. Luego, en otro podemos encontrarlo al final, ¿no? Entonces, es un sintetizante. ¿Cómo nos damos cuenta que es un sintetizante? Repitiendo lo que dije anteriormente, ¿no? Va acompañado siempre de palabras, ¿no? En consecuencia, en suma, por lo tanto, en conclusión, o concluyendo, o resumiendo, etcétera, ¿no? De modo que, puesto que, por lo tanto, etcétera. En cambio, en el sintetizante y analizante, la idea va en el centro del texto. En el encuadrado va al inicio, pero nuevamente lo vemos que esa misma idea, con algunos adjetivos, con algunos sustantivos cambiados,
pasa al final, ¿no? Pero la idea es la misma, se refiere al mismo asunto. Eso también es una forma, un secreto para poder identificarlo. Y el paralelo que utiliza más, con mayor frecuencia el ministerio, es durante todo el texto, ¿no? Entonces, para eso tenemos que ir sumillando párrafo por párrafo y para poder ubicarlo en la idea principal. Ahí tenemos, por ejemplo, cómo se manifiesta la idea principal. Por ejemplo, la idea principal dice, manifiesta lo más importante del texto. Afirma o niega alguna idea. Explica brevemente el asunto o el tema. Esa es la idea principal. Se expresa en una oración. Ahí está. Ustedes saben lo que es una oración, ¿no? Toda oración tiene que tener sujeto, verbo y predicado, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos una primera característica de que estamos frente a una idea principal. Su forma de la idea principal es básicamente explicativa. Podemos también apoyarnos en una pregunta, por ejemplo, ¿qué se dice de ese personaje o de ese asunto? O sea, todo lo que se diga sobre ese personaje o sobre ese asunto viene a ser la idea principal. Ahora, el tema se expresa todo el texto en forma global. Solo expone, no afirma ni niega, expresa el asunto o problema. Ese es el tema. Se expresa en forma nominal, su forma es expositiva, ¿no? Por ejemplo, los mamíferos, por decir, ¿no? ¿De quién o qué trata el texto? Ya, esa es la pregunta que nos ayuda a reconocer el tema, ¿ya? Y el título presenta la cualidad genérica del tema expresado en el texto. Es consecuencia del tema y lo presenta con precisión. Enuncia el tema dándole nombre, ya, ese es el título. Por eso dice nominal, ¿ya? Su forma es informativa. Ahí está más o menos una diferencia. Entonces, para comprender mejor este tema, tenemos que pasar a la práctica. Colegas, si no hubiera alguna pregunta, nos queda escasos 11, 12 minutos para pasar a una práctica con una lectura. ¿Les parece, colegas? Sí, maestro. Sí, profesor, muchísimas gracias. Sí. A ver, vamos a la práctica. Ya, ¿observan el texto? Sí. ¿Observan el texto? Sí. Sí, sí. Sí, maestro, sí se observa. Amplíelo un poquito más. Sí, Amplíelo un poquito más. el texto está subrayado con colores, ¿ya? Un poquito más amplíelo, profesor. Esos colores nos permiten... Ahí, No, un poquito más sube, más arriba. Está Ahí. muy bien. Mucho. Ahí está bien, profesor. Ahí se Perfecto. nota más. ya. Dice, me gustaría comentar brevemente el desacuerdo entre Karl Popper y Thomas Kuhn sobre la naturaleza esencial de la ciencia y sobre la génesis de las revoluciones científicas. Ya mire, ahí está subrayado de amarillo, ¿verdad? Pero vean ustedes, ese amarillo se repite durante todo el texto, ¿verdad? ¿Observan? Ya, vamos a leer primero el texto, ¿ya? Ahí hay una primera idea. Hay dos epistemólogos grandes, ¿no? Karl Popper y Thomas Kuhn. Karl Popper es el creador del método de la falsabilidad científica y Thomas Kuhn es el autor de los famosos paradigmas. Ya, eso lo sé por estudio, por teoría, ¿no? Ustedes también lo saben. Entonces, estamos frente a un texto de que hay un debate entre estos dos grandes epistemólogos, entre estos dos grandes filósofos. Continuamos. Si entiendo bien a Popper, dice, si entiendo bien a Popper, ahí nos da digamos, la impresión de que alguien está escribiendo sobre ellos, ¿verdad? Si entiendo bien a Popper, la ciencia está potencialmente al borde de la revolución de manera básica y constante. Ya ahí hay términos que tenemos que subrayar. Básica, constante, así como hemos leído en la teoría, son términos que nos pueden ayudar a reemplazarlo por otros sinónimos. Dice básica, constante, ¿no?
Entonces ahí podemos tener una primera sustitución, una idea, ¿no? De reemplazarle por algún término más adelante, ¿no? Ya, hay un punto ahí. Una refutación, al menos si es lo bastante grande, constituye una de esas revoluciones. Por su parte, Kuhn da argumentos en favor, ahí dice, por su parte, ¿ve? Por su parte, o sea, está pasando ya el texto al otro autor. Por su parte, Kuhn da argumentos en favor de que la mayor parte del tiempo dedicado al trabajo científico es lo que él llama ciencia normal. Entonces, si quisiéramos preguntarnos, Kuhn, ¿cómo le llama a la ciencia Kuhn? Lo llama ciencia normal. Y si queremos preguntar, entonces Popper, ¿cómo le llama? Le llama de repente revolución básica, revolución constante. Ya podemos ir estableciendo alguna diferencia, ¿ya? Y consiste, hay una coma ahí, y consiste en la resolución de problemas. De modo que, dice, ahí hay un conector. Los conectores tienen que tener en cuenta. Ahí hay un otro conector. De modo que, había otro anteriormente, por su parte, ¿ya? Dice, de modo que, para Kuhn, una revolución científica es una construcción a largo plazo y ocurre solo raramente, dice Kuhn, porque la mayoría de los científicos no está intentando refutar las teorías vigentes. Punto. Dice, ambas partes, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere ese ambas partes? Se refiere a Karl Popper y se refiere a Tomás Kuhn, similar al texto constante que hemos hablado. ¿Se dan cuenta, no? Dice, ambas partes han presentado sus posiciones con considerable detalle, pero me parece que hay una fisura importante en ambas teorías. ¿Quién dice así? El autor dice que estas dos teorías se separan, se divorcian, se contradicen. ¿Por qué? ¿Por qué sé eso? Porque dice fisura, o sea, como una ruptura. ¿Se da cuenta? Como una división. Ahí está lo que les decía, la transposición o el reemplazo por los sinónimos, ¿ya? Se trata simplemente de cómo sabemos de qué trata la ciencia. Punto. Dice, realmente, tanto Popper como Kuhn basan en la historia de la ciencia sus puntos de vista sobre la naturaleza y estructura de la ciencia. Ahí están diciendo, en otras palabras, ¿de qué están discutiendo Kuhn y Popper? Están hablando de la historia de la ciencia, están discutiendo de la naturaleza y la estructura de la ciencia. Y vean arriba, al comienzo, también está subrayado, de amarillo, dice, entre Karl Popper y Thomas Kuhn sobre la naturaleza esencial de la ciencia y sobre la génesis de las revoluciones científicas. O sea, está hablando del tema de las ciencias, ¿verdad? Por eso ahí se repite varias veces ahí, ¿no? Continuamos entonces. Realmente, tanto Popper como Kuhn basan en la historia de la ciencia sus puntos de vista sobre la naturaleza y estructura de la ciencia. Y mi punto principal es que la historia de la ciencia no puede en la actualidad llevar esa carga. Pero vean ustedes, ahí hay un término que dice punto, ya mi punto principal, o sea, no se refiere al punto de la gramática, sino hay que reemplazarlo en algún momento. Ese concepto punto nos va a servir, ya tomen nota. Dice, y mi punto principal es que la historia de la ciencia no puede en la actualidad llevar esa carga. Simplemente, ahí hay una coma, punto seguido, simplemente, coma, no sabemos lo bastante como para permitir que una estructura filosófica sea erigida sobre una fundamentación histórica. Por ejemplo, no podría haber mejor ilustración de lo que es la ciencia normal que las investigaciones experimentales que Faraday hizo sobre la electricidad en la década de 1830. Ahí ven ustedes, está proporcionando fechas, está proporcionando datos. ¿Ya? Eso es una idea accesoria, no es una idea principal. ¿Ya? Esta es la opinión tradicional que se tiene de Faraday. Ya miren, ya salió de Thomas Kuhn, salió de Popper, que son los principales, salió a hablar de Faraday. ¿Ya? Dice, esta es la opinión tradicional que se tiene de Faraday, maestro de la experimentación, que jamás en su vida tuvo una idea teórica. Sin embargo, cuando se lee
sus apuntes personales, aparece un Faraday extraño desde 1821, otra vez fecha, dato, mira, en adelante estuvo contrastando hipótesis fundamentales acerca de la naturaleza de la materia y la fuerza. Como historiador, pues, debo mirar a Popper y a Kuhn con una mirada recelosa, o sea, el escritor, el autor de este texto podría ser un historiador, por eso dice, como historiador, pues debo mirar a Popper y a Kuhn con una mirada recelosa. Ambos han suscitado asuntos de fundamental importancia. Ambos han hecho profundas observaciones sobre ¿qué? Sobre la naturaleza de la ciencia. Entonces, vean ustedes, en todo momento se repite naturaleza de la ciencia, 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 etcétera, ¿ven? Pero ninguno ha compilado y aducido hechos suficientemente fuertes como para llevarme a creer que alguno de ellos haya captado la esencia de la investigación científica. Entonces, Peirce Williams, La ciencia normal, las revoluciones científicas y la historia de la ciencia, Lakatos, Musgrave, este es un texto de 1975, La crítica y el desarrollo del conocimiento, México, ahí está la fuente. Ya, ahora, ya hemos leído y supuestamente ya hemos ido subrayando con color amarillo lo principal, de qué trata, quiénes son los que, digamos, los que protagonizan la lectura. Ahora veamos la pregunta, dice, ¿cuál es el tema central del texto? Está preguntando del tema, ya no está preguntando de la idea, ya. ¿Cuál es el tema central del texto? Entonces, si vemos la alternativa A, dice, consideraciones filosóficas sobre el desacuerdo entre Popper y Kuhn en torno a los descubrimientos. Está muy alejado esta primera alternativa. Las ideas de Popper y de Kuhn acerca de la experimentación científica a partir de los trabajos de Faraday, que tampoco no tiene nada que ver eso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el historiador simplemente cita a Faraday y hace como una comparación. Las diferentes concepciones de Popper y de Kuhn sobre el desenlace de las revoluciones en las ciencias. Las diferentes concepciones, pero no hay seguridad de las diferentes concepciones. Esto puede confundir al lector. Pero por eso en el texto el autor dice, como que no le convence, le dice, no, o sea, no es eso, porque en la misma lectura, el autor, hay una partecita, no sé si me ayudan a ubicar, dice, simplemente no sabemos lo bastante como para permitir que una estructura filosófica sea erigida sobre una fundamentación histórica. Por ejemplo, no podría haber mejor ilustración de que la ciencia normal, o sea, está diciendo que no hay mejor ilustración, está diciendo de que no hay, digamos, mucha credibilidad o mucha claridad. Entonces, no puede ser la C, las diferentes concepciones sobre el desenlace. Las diferentes nociones históricas de ciencia normal en los trabajos filosóficos tampoco. Entonces, la única respuesta ahí es el análisis del debate entre Popper y Kuhn sobre la naturaleza de la ciencia desde un enfoque histórico. ¿Por qué sabemos eso? Porque hemos subrayado... Se repite en el texto varias veces naturaleza esencial de la ciencia, ¿verdad? Ahí hay una primera. Otra vez abajo habla de la naturaleza y estructura de la ciencia y habla los puntos de vista sobre la naturaleza y estructura de la ciencia. Más abajo dice, ambos han suscitado asuntos de fundamental importancia, ambos han hecho profundas observaciones sobre, dice, la naturaleza de la ciencia. Vean, este es un texto que finalmente sintetiza también la idea principal. Este es un texto encuadrado. Como ven ustedes, la idea está en el primer párrafo. Lo que estoy subrayando acá, no sé si lo ven, si lo gustan lo voy a cambiar de otro color. Eso es el primer párrafo. Ya, ese es el primer párrafo de la lectura. Esto de acá es el segundo párrafo. Ya, segundo párrafo lo podemos poner otro color y así, ¿no? Entonces, para darnos cuenta. Pero vean ustedes, regresamos, en el primer párrafo está la idea sobre la naturaleza de la ciencia. En el párrafo del medio también habla de la naturaleza y estructura de la ciencia, que está con color amarillo, y finalmente concluye, como conclusión ya el autor, a ambos dice que hablan sobre la naturaleza de la ciencia. Entonces, eso me permite decir de que el tema central del texto es
el análisis del debate entre Popper y Kuhn sobre la naturaleza de la ciencia desde un enfoque histórico. ¿Ya? Por eso el autor es un historiador, ¿sí? También habla de fundamentaciones históricas, también habla de historia de la ciencia. ¿Ven lo que están subrayados? En otras palabras, estimados colegas, el tema central es la idea que más se repite en el texto. ¿Ya? Todo esto es un texto, ¿ya? Pero este texto está conformado de párrafos, ¿ya? Así como decía la teoría. Ya en cada párrafo, ya en el primer párrafo hay la idea, ¿no? Ahí está la idea principal, ahí está el tema. También en el segundo párrafo no está la idea ahí. En el tercer párrafo vuelve a tomar nuevamente con fuerza la idea principal que está en el primer párrafo, el tema central, y finalmente en el último párrafo también lo remata con la naturaleza de la ciencia. ¿Se dan cuenta? Por eso la respuesta es análisis del debate entre Popper y Kuhn sobre la naturaleza de la ciencia desde un enfoque histórico. ¿Cuál es el secreto? El secreto es respetar los signos de puntuación. Subrayar, ir identificando las ideas principales, ¿no? Subrayando, ¿no? Poniendo colores, etcétera, ¿no? Pasamos, colegas, a la pregunta 2. Dice, de acuerdo con el análisis desarrollado en el texto, Popper considera que las revoluciones científicas podrían ser, mientras que Kuhn sostiene que son. Ya, entonces, vamos a regresar al texto. Estamos hablando de más o menos una analogía ahí. Vean ustedes, eso es un tipo de analogía. Ya, toda analogía representa un par de preguntas y ese par de preguntas exige un par de respuestas. Por ejemplo, el primer par pregunta sobre Popper y Kuhn, y la respuesta también tiene que ser un par, el primero que se refiera al primer par y el segundo par al segundo par de la pregunta. Vamos a ver en el ejemplo. Dice Popper, ¿qué dice Popper? Si entiendo bien a Popper, acá está hablando de Popper, la ciencia está potencialmente al borde de la revolución de manera básica y constante, dice, básica y constante. Entonces, por eso les decía, este término hay que subrayarlo, básica y constante. ¿Por qué término se reemplaza? Se reemplaza por permanente. No puede ser discontinua, no puede ser efímera. Efímera es poco, discontinuo no, reiterativa tampoco, eventual no. Entonces el sinónimo que más se acerca es permanente. ¿Sinónimo de qué? De básico y de constante. Lo que les he dicho en la diapositiva está ahí, por ejemplo, la regla de generalización. Ahí estamos aplicando la regla de generalización, ¿ya? Y vamos a ver dónde encontramos esporádicas. Entonces, lo de esporádico tendría que corresponder a Thomas Kuhn, porque de Popper ya hemos hablado que es básica y constante. Acá en el otro color dice, Kuhn da argumentos en favor de que la mayor parte del tiempo dedicado al trabajo científico es lo que él llama ciencia normal, ya, ciencia normal, y consiste en la resolución de problemas, de modo que para Kuhn, dice, para Kuhn, una revolución científica es una construcción a largo plazo y ocurre solo raramente. Ya, entonces, ahí está la respuesta para Kuhn, porque acá dice, de modo que, ahí le está dando la respuesta porque acá hay un conector lógico, de modo que, lo que les mencionaba en mi explicación, por lo tanto, por supuesto, por lo tanto, de manera que, puesto que, dado que, de modo que, etcétera, ¿no? En este caso se utiliza de modo que, para Kuhn dice una revolución científica, ahí está clarísimo y todavía está negrita, revolución científica es una construcción a largo plazo y ocurre solo raramente. Entonces, el sinónimo de raramente, el sinónimo de raro es esporádico. ¿Se dan cuenta? Ahí está justo la clave que acabo de explicar en la diapositiva. Ahí hay un sinónimo que se puede reemplazar, o la que se llama también
transposición de términos. Entonces, por eso la respuesta es permanente y guión esporádica. Colegas, ¿están atentos? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Está entendible, maestro, está entendible. Ya, Entendible, pasamos profesor. a la tercera pregunta. El sentido contextual del término punto. Punto, dice, el término punto dice sentido contextual. Ya, vamos a ver dónde hay punto. Me imagino que debe estar subrayado en el texto. Hablaba ahí, recuerdo en la lectura, el punto central. Entonces vamos a ubicar. Dice, realmente tanto Popper como Kuhn basan en la historia de la ciencia sus puntos de vista sobre la naturaleza y estructura de la ciencia. Puntos de vista. Luego acá, y mi punto principal, dice, mi punto es que la historia de la ciencia no puede en la actualidad, dice, llevar esa carga. Ya, vamos a ver más abajo la pregunta, dice, el sentido del término punto dice, ¿será acaso noción, problema, objeción? Entonces, acá el sentido, en otras palabras, nos está hablando del significado de contexto. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuál es el significado de contexto? Por ejemplo, Juan se sienta en un banco de madera. Juan se va al banco, por ejemplo. Ahí cambia, ¿sí o no? El banco se refiere, en el contexto primero, se refiere a un asiento. Y en el contexto segundo se refiere a una entidad financiera, porque está simplemente acompañado del verbo ir, se va, dice, al banco. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando acá dice, raramente tanto Popper como Kuhn basan en la historia de la ciencia sus puntos de vista sobre la naturaleza y estructura de la ciencia, y mi punto principal es que la historia de la ciencia no puede en la actualidad llevar esa carga, simplemente, etc. Entonces, por eso, como en toda la lectura, estimados colegas, en toda la lectura, están expresando, el autor expresa cuál es el punto de vista sobre la naturaleza de la ciencia de Karl Popper y cuál es el punto de vista sobre la naturaleza de la ciencia de Thomas Kuhn. En este caso, ya el sentido contextual del término punto, o si se quiere decir el concepto punto, es objeción. ¿Ya? O sea, ideas contrarias, ideas opuestas, ideas contradictorias. ¿Ya? 4 dice, resulta incompatible con el texto señalar que al leer los apuntes personales de Faraday, dice, resulta incompatible con el texto, dice. ¿Cuál es incompatible con el texto? Dice, al leer los apuntes personales de Faraday. Vamos a ver dónde habla de Faraday. Ya, ahí está. Dice, por ejemplo, no podría haber mejor ilustración de lo que es la ciencia normal. Ahí habla de la ciencia normal. Que las investigaciones experimentales que Faraday hizo sobre la electricidad en la década del 80, ahí está situando. Esta es la opinión tradicional que se tiene de Faraday. Ahí habla de Faraday y habla de la ciencia normal. Y la pregunta dice, resulta incompatible con el texto señalar que, al leer los apuntes personales de Faraday, hallamos una clara ilustración del funcionamiento de la ciencia normal. Ya, entonces, por eso yo le decía, de acá sale el autor y nos empieza a mencionar otra cosa, ¿ya? Otro dato, ¿no? Incluye un dato ya que corresponde, digamos, a otro enfoque que corresponde a la ciencia normal, ¿no? Entonces, por eso ahí la respuesta es la C, ya, resulta incompatible, dice, con el texto señalar que, al leer los apuntes de Faraday, hallamos una clara ilustración del funcionamiento de la ciencia normal. 5. ¿Cuál de los siguientes enunciados expresa adecuadamente la conclusión del autor sobre el debate entre Popper y Kuhn? Dice, ¿cuál de los siguientes enunciados expresa adecuadamente la conclusión del autor? Entonces hay que volver al texto y hay que buscar dónde está la conclusión del autor. Y acá, por ejemplo, dice, como historiador, pues debo mirar a Popper y a Kuhn con una mirada recelosa, dice.
Ambos han suscitado asuntos de fundamental importancia. Ambos han hecho profundas observaciones sobre la naturaleza de la ciencia, pero ninguno ha compilado y aducido hechos suficientemente fuertes como para llevarme a creer que alguno de ellos haya captado la esencia de la investigación científica. Ahí está la respuesta, ¿ya? Por eso la respuesta es ahí. Se necesita más indagación histórica para comprender la naturaleza de la ciencia y de las revoluciones científicas. ¿Por qué? Porque el mismo autor está diciendo: ninguno ha compilado y aducido hechos suficientemente fuertes como para llevarme a creer que alguno de ellos, o sea, con eso está diciendo que necesita, dice, no es suficiente, dice, entonces necesita más indagación, ¿ya? Entonces, más fundamentación histórica. Arriba también dice: simplemente no sabemos lo bastante como para permitir que una estructura filosófica sea erigida sobre una fundamentación histórica, ¿eh? Entonces, es necesario mayor fundamentación histórica, ¿no? Mayor indagación histórica. En este caso, fundamentación histórica se sustituye por indagación histórica, porque concluye el autor de que no es suficiente. Ya, colegas, ¿qué les ha parecido esta charla? No sé si les ha interesado, colegas. Esto he querido compartir en esta tarde. Van a disculpar algunos inconvenientes que se han producido, capaz por tema de coordinaciones, pero espero que esto se supere para lo sucesivo. Muchas gracias. Gracias A ver, maestro. ¿les escucho? Sí, sí, maestro, buenas tardes. Sí, estaba interesante, entendible. Más bien, muchas gracias, maestro. Y no sé si usted nos podría facilitar el PDF. Podría enviar o no sé si se puede. Gracias. Ya, el PDF, le enviaba al coordinador de la CADE. No sé si él tiene con ustedes para que pueda compartirlo. Yo no tengo acá las posibilidades, tendría que tener todos los correos, no sé los números, y yo estoy ahorita en otra actividad. He suspendido, he hecho un alto para poder compartir un poco de mi experiencia con ustedes, estimados colegas. Al WhatsApp grupal lo podría compartir, por favor, profesor. En todo caso, lo voy a comunicar al promotor, al gerente de la empresa ICADE, para que él pueda conectarse con ustedes. Maestro. Sí. Claro, sería más factible por ahí, porque usted lo comparte en Facebook y ahí todos ya. Hola. Maestro, ¿me escucha? Sí, sí. Ya, gracias, maestro. En primer lugar, agradecer por este alcance de este curso, de esta capacitación. No sé si a los promotores, no sé si podría haber en otra oportunidad, quizás con un poquito más de tiempo, puesto que para nosotros es importante e interesante, maestro. Perfecto. Ya, me imagino que el promotor está grabando esta charla para que pueda tomar nota, pero yo me comprometo. Maestro, sí, si me permite, maestro, buenas tardes con todos. Mi estimado. Sí, gracias, doctor, por la excelente ponencia, como lo manifiestan los colegas. Sí, de acá vamos a tener otra sesión el día jueves. Vamos a comunicarles ya en el tema de matemática, todo lo que tiene que ver con RM. Y me imagino que ahí el amigo Eddie, creo que podrían entrar, él tiene, creo, afiliados. Con él cualquier informe se le va a también descargar toda la información para poder ver, porque esto es un programa que vamos a llevar nosotros por 5 meses hasta julio, entonces tenemos bastante tiempo para trabajar. Son pequeñas clases introductorias, más o menos de preámbulo para que conozcan al ponente y ver qué les parece, y en función de eso luego ustedes ya toman la decisión de seguir con nosotros, ¿no? Entonces, maestro, el día jueves tenemos la siguiente ponencia, vamos a estar comunicándoles nuevamente este jueves de 5 a 7, y más bien ahora agradecer de todo. Igual dejo también el número ahí, cualquier cosa, 999-56915, o también el número del señor Eddie también, que les he invitado, ¿no? Ese es el número también de mi persona como coordinador. Si hubieran algunas inquietudes por ahí respecto a algunas mejoras para poder trabajar algunos temas que sean de interesante, o que tengan dudas en comunicación, que sería bueno tocarlo también, sería bueno que
se hagan expresivos en este momento, ¿no? Aprovechando ahí ya sea por el chat o nos puedan decir. Aló, maestro Eddie, buenas noches, ¿me escucha? Sí, le escuchamos, maestro. Maestro, buenas noches. Prácticamente interesante el trabajo del maestro y este curso, el horario de qué hora se va a desarrollarse o también va a ser por especialidad o cómo eso quiero, maestro. Bien, nosotros estamos considerando el tema de comprensión lectora, razonamiento matemático, que creo que son los dos pilares claves para todo lo que son maestros de inicial, primaria y secundaria, y estamos considerando también lo que es cultura pedagógica, pero en tema de currículo, ¿no? Que es también creo que 20 preguntas generales. No nos queremos meter mucho con las especialidades porque no les queremos quedar mal, sinceramente, cada especialidad, al menos en secundaria, es amplio, pero sin primaria yo creo que no hay problema porque ahí sí se puede trabajar muy bien, ¿no? Igual que inicial. En secundaria sí, soy sincero, vamos a tocar, bueno, RM es igual para todos los niveles, ¿no? Y igual que también comprensión lectora, pero como le repito, en el tema de cultura pedagógica solamente vamos a trabajar netamente la parte de currículo para no quedarles mal, ¿no? Lo demás ya, pues, ya que son algunas preguntas que recuerden que vienen algo de 15 ya, tendrían ustedes que un poco especializarse ya en su área, ¿no? Para hablar un poco las cosas claras. Maestro, eso no me quería, si era por especialidad. Muchas gracias, maestro. Sí, si hubiera más preguntas, estamos gustosos de poder responderle con la intención de ir mejorando, ¿no? Extensiva la invitación ahí para este jueves. Tenemos razonamiento matemático, como el profesor Aguilar, es un excelente maestro, así que 20 años de experiencia en academias, 10 años de experiencia formando maestros, y son preguntas muy acertadas en los exámenes de nombramiento, así que es una experiencia para ustedes poder escuchar, ¿no? Y de acuerdo a ello tomar una decisión. Profesor, buenas noches. Quiero hacer una acotación. ¿El link que va a mandar, va a enviar al grupo o al correo? Porque yo me he escrito y no me ha llegado a mi correo el link. Es por eso que yo le escribí al personal. ¿Cómo va a ser el link que nos van a enviar para las clases? Por favor, ¿podría aclararlo eso? Sí, mire, si pueden poner ahí ustedes, maestro, porque la verdad que han entrado con un link rápido con Eddie, si pueden copiar en este momento en el chat su nombre y celular sería muy bueno, ¿no? O sea, mi nombre es Juan, mi nombre es tal, ¿no? Para nosotros poder comunicarnos internamente y crear un grupo de WhatsApp sería lo ideal, al menos los que están interesados en seguir escuchando estas clases, ¿no? Me interesa participar, mi nombre es Juan, Antonio, mi celular es tal. Entonces, ingresamos a un solo chat, a un solo grupo y estamos en contacto para este jueves y hacemos la invitación, ¿no? No creo que... Ahí también lo estamos poniendo en chat, ¿no? Para poder tenerlo más rápido. Pero igual nos pueden dejar su número. Deje su nombre con celular, por favor, número de celular, por favor. A tu papá dile que lo desactive el... Maestro Edward. Hola. Sí, entonces agradecemos a todos los presentes, van dejando ahí, veo muchos los interesados. Para este día jueves tenemos la siguiente jornada y la próxima semana tenemos el tema también de cultura pedagógica, que son 3 clases que vamos a hacer demostrativas para que luego ya podamos empezar con este programa de 5 meses, ¿no? Muchas gracias, doctor, a Alejo, gracias a todos los participantes, sinceramente gustoso que hayan entrado cerca de 100 y tantos profesores, para nosotros es una alegría y esperemos seguir trabajando juntamente con ustedes, ¿no? Bendiciones a todos nuestros.
Muchas gracias, colegas, también por darse el tiempo de escuchar mi ponencia. Espero verles nuevamente en otro evento. Muchas gracias. Me despido de ustedes. Un saludo, un abrazo. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches, maestro. Hasta luego, bendiciones. Gracias, Muchas gracias, maestro. Buenas noches. Espero que me odie desde hoy para siempre. Dios perdona todo. Pero aquí lo más importante
María, nosotros vamos, está